A continuación se les presentará un material audiovisual sobre el tema denominado Escritura en niños con ayuda escolar. Para la mayor comprensión de este tema es necesario mencionar algunos autores que hablan sobre este material. En este caso o en esta oportunidad tenemos a la profesora de enseñanza media y superior en letras, Susana González, en su artículo titulado La escritura en la escuela, 2013, nos dice que la escritura es considerada un proceso mecánico y además una destreza psicomotriz mediante la cual se aprenden a escribir palabras y oraciones de manera sistemática y progresiva, y de allí depende su soltura y legibilidad. En este sentido, es necesario delimitar definiciones como lo son la lectura y el proceso como tal. Por su parte, la lectura está considerada como una actividad totalmente relacionada con el proceso de escritura, ya que en esta intervienen dos aspectos fundamentales. Está el aspecto físico, que tiene que ver con la percepción visual, y el aspecto mental, que tiene que ver con la comprensión de lo leído. Ambos aspectos están estrechamente relacionados y son de capital importancia dentro de este proceso, ya que de él depende la eficacia de sus resultados. Por otra parte, la composición o producción del texto es el proceso más intelectual y complejo que interviene dentro del proceso de la escritura, ya que necesita para su mayor desarrollo o eficacia el buen manejo de las dos actividades anteriormente mencionadas. En el mismo orden de ideas es necesario destacar que la escritura como tal es considerado un camino lento para su adquisición. En este caso, los niños necesitan de un tiempo bastante prolongado, digámoslo así, para que éste se logre. En la etapa del preescolar, por ejemplo, ellos atraviesan por lo que es el dibujo, el garabato, que es aquí donde comienza realmente el procedimiento o el proceso de la escritura como tal. Además, en la infancia, la escritura está en vías de formación. Esto quiere decir que van por un camino donde se debe seguir un modelo caligráfico escolar, que de una manera u otra va siendo adquirido por medio del maestro o profesor en el momento indicado. Ya que el niño, recordemos que en esta etapa es muy imitador y por esa razón adopta conductas o en este caso caligrafías muy parecidas a las de su maestro o profesor. Por otra parte, no menos importante, debemos recalcar que la escritura debe ser encarada de manera crítica y estética. Ahora, como docente en el área de educación, podría aportar que nosotros como profesores debemos adoptar una postura ejemplar, normativa y enriquecedora. Y cuando hablamos de ejemplar, es que debemos seguir un modelo a través de la caligrafía para que nuestros estudiantes adopten una caligrafía clara y correcta. Además, debemos tener una normativa, es decir, establecer normas para que los estudiantes o alumnos escriban con una letra legible y enriquecedora, porque de cierto modo se debe reconocer y valorar cada tipo de letra a fin de poder seleccionar la más adecuada para cada ocasión. En este caso, si la letra es cursiva o si la letra es imprenta. O sea, debemos indicar los parámetros para que nuestros alumnos
puedan seleccionar y se sientan seguros de seleccionar y utilizar la letra de acuerdo a la ocasión o al contexto en el cual se estén confrontando. Partiendo entonces de lo antes expuesto, debemos entonces resaltar que la escritura entonces es un proceso complejo que merece más que atención. Por tal razón, Tversky y Ferreiro han realizado investigación en diferentes niveles, tomando como muestra niños preescolarizados y niños escolarizados. Tomando en consideración estas muestras, han realizado o han tenido como resultado 5 hipótesis. La primera hipótesis está relacionada con la escritura indiferencial. Ellos establecen que la escritura no es algo totalmente legible en esta primera hipótesis. Sin embargo, es un tipo de escritura que se diferencia al dibujo, pero no gráficas o letras convencionales. Por otra parte, presentan una segunda hipótesis que están relacionadas con la cantidad y la variedad. En ella los niños y niñas emplean un variado repertorio de grafías convencionales reguladas por una hipótesis de cantidad mínima. Es decir, en esta no se puede leer si no hay cierta cantidad de letras. Otra hipótesis está enfocada en la variedad, pues en ellas están presentes letras iguales que no sirven para leer y otras relacionadas con la dirección de la escritura y con el abordaje del espacio plano. Es decir, letras, por ejemplo, M con M, P con P, o letras relacionadas al nombre del niño o la niña que no forman una sílaba como tal, y otras que están relacionadas, como lo dice en esta segunda hipótesis, relacionadas con la dirección de la escritura y el espacio donde éstas son plasmadas. Posteriormente se presenta una tercera hipótesis, denominada hipótesis silábica. Esta hipótesis establece que los niños y niñas intentan otorgar un valor sonoro a cada grafía, pero cada letra representa una sílaba. Ejemplo, a, y decir de allí ananá, o por ejemplo a, en vez de decir Panamá. Otro ejemplo sería la combinación de las letras AO, en vez de colocar, ejemplo, para la letra A, colocar GA, o la letra O, en vez de colocar O para la palabra gato. Además, Ferreiro y Tversky presentan una cuarta hipótesis denominada silábica alfabética,
pues en ella se produce cierta confusión en el proceso de aprendizaje, pues deben abandonar paulativamente las hipótesis contraídas con anterioridad. Los conflictos en esta oportunidad se producen generalmente por la dificultad de coordinar las diferentes hipótesis, lo que induce que quien aprende no sea todavía capaz de segmentar convencionalmente las palabras en frase. Aún en esta etapa no está en la capacidad entonces de hacer una oración partiendo de las hipótesis o basándose, apoyándose en las hipótesis anteriores, presilábicas y silábicas. Finalmente, se presenta la quinta hipótesis. Esta, denominada alfabética, que corresponde a la combinación entre el fonema y el grafema. La forma de alfabetizar que se elija, la madurez e interés de cada niño o niña y la conceptualización del objeto. Este último puede darse de dos modos representativos en el lenguaje, como una transcripción gráfica en unidades sonoras. Cuando la conceptualización es de este tipo, tiene unas consecuencias pedagógicas, que es la ejercitación de la discriminación y la adquisición de una técnica en oposición a la comprensión de la naturaleza del sistema de representación del lenguaje. Por tanto, señores, que la escritura, partiendo de esta investigación, es más allá que una grafía, es más allá que un fonema, es más allá que un grafema. Es un proceso complejo, como se dijo al inicio. Estos resultados, estas 5 hipótesis, han sido resultado de un estudio realizado a niños y niñas, como se dijo hace algunos minutos atrás, de niños preescolares y niños escolares, es decir, niños que están dentro de un sistema educativo formal donde se rige por unas orientaciones pedagógicas con respecto al desarrollo de la escritura. Ahora bien, se presentarán algunas orientaciones pedagógicas para abordar este tipo de conflictos que se nos puede presentar como docentes dentro de nuestros ambientes escolares. Muy bien. Ok, ya para concluir, una vez comentado todo lo que se pudo apreciar en relación a la escritura en niños con ayuda escolar, todo lo que se mencionó anteriormente sobre la escritura y las repercusiones que ella se pudieron arrojar según el trabajo de Tversky, se toman las siguientes conclusiones. Primeramente, ok, ahora bien, continuando con lo que anteriormente se ha dicho, vamos ahora con las conclusiones e implicaciones pedagógicas que se pudieron observar del trabajo de investigación citado de Tversky. Tomando en consideración como primera conclusión, se pudo constatar que mientras el docente sigue un programa utilizando una metodología igual para todos los niños, no todos avanzan al mismo ritmo. Es decir, los métodos de enseñanza deben estar adaptados a las exigencias y necesidades de cada participante. Es decir, esto es porque no todos
se encuentran en el mismo nivel, y para ello cada método utilizado debe estar al grado de instrucción del participante. Para esto es importante citar lo que dice Jolivet, 1995, que ella establece que es esencial que los docentes eviten la trampa del idioma, que utiliza la misma palabra, escritura, para designar los procesos que se desarrollan a un ritmo muy diferente: el escribir, graficar, y el escribir, producir textos. No se puede limitar la producción escrita de los niños en los primeros años escolares al escrito que son capaces de graficar. Por el centrar la actividad escolar en el aprendizaje de destrezas motoras, se elimina la posibilidad de desarrollarse como productores de textos, dado que no se consideran las necesidades personales de escritura. Esto tiene que ver con la segunda conclusión citada, que pareciera que la enseñanza sistemática, tal cual existe actualmente, se dirige exclusivamente a aquellos niños que ya han recorrido un largo camino antes de entrar a la escuela. Es decir, seguimos con aquellos profesores que siguen tomando en consideración y enfocándose solo en aquellos niños que ya poseen un conocimiento, que ya tienen una preparación previa, descuidando a aquellos que realmente necesitan esa ayuda escolar porque están en etapa cero. Para ello es importante hacer la acotación que nosotros como docentes debemos considerar en el proceso de la enseñanza, en este caso la escritura, a todos los involucrados, sin obviar a aquellos quienes presenten dificultad. Debemos buscar la manera de nivelar a todos y que todos sean tratados por igual, ya que las estrategias de enseñanza deben estar adaptadas para todos. Continuando con lo que se citó de la autora anteriormente, es importante decir lo siguiente: en los primeros años escolares no se puede confundir la transcripción de letras, palabras y oraciones con la producción escrita, porque la composición de textos que responde a la intención de comunicar es la que permite desarrollar la capacidad de expresarse por escrito. Es decir, debemos dejar que los niños sean natural, que se expresen, porque mientras que sigamos con esos métodos conductistas, estamos cerrando al niño, centrándolo en un solo esquema de aprendizaje. En este sentido es importante subrayar que cuando el niño ingresa a la escuela, domina el lenguaje oral de la cotidianidad y algunas formas discursivas como la narración insertas en el marco conversacional. Es decir, el lenguaje que ellos manejan día a día. Este lenguaje es la base necesaria para que se produzca el aprendizaje de la escritura. Sin él sería imposible. Pero no es suficiente, debido a que el texto escrito no es una duplicidad del discurso oral. Como ya sabemos, desde el punto de vista lingüístico, el discurso oral y el escrito presentan grandes diferencias, y de lo psicológico corresponden a funciones distintas con una forma de aprendizaje distinta. De modo tal que trabajar el lenguaje escrito no debe concebirse como una actividad aislada, que se propone en momentos dados sin que exista una intención de comunicar, sino que por el contrario debe trabajar con el lenguaje escrito. Es decir, que esto significa usarlo en situaciones de comunicación. Debemos tratar de motivar a nuestros niños a ello, a que hagan partícipes y sean protagonistas de estas situaciones. Y debemos tratar de utilizar textos completos y variados, como cuentos, notas, recetas, anuncios y otros que se usan el día a día, que los niños estén familiarizados con estos tipos de textos, producidos por otros o por ellos mismos,
ya que estos deben tener significado propio y sentido en relación con las tareas y las necesidades que se plantean en el ámbito escolar. Es decir, hacemos hincapié que los niños estén totalmente familiarizados. ¿Y por qué no? Dichos textos deben llevarse al aula, leerlos, observarlos, compararlos, analizarlos, bien sea de forma individual o de forma grupal, porque esto a la larga ayuda a que el estudiante vaya comprendiendo los diversos estados o las diversas estructuras que se deben tomar en consideración para el texto escrito. Ok, bueno, ya para concluir, lo que se reflejó fue un análisis, un resumen del trabajo de investigación de Tversky y otros, tomando en consideración la escritura en niños con ayuda escolar. Ok, ahora bien, continuando con lo que anteriormente se ha dicho, vamos ahora con las conclusiones e implicaciones pedagógicas que se pudieron observar del trabajo de investigación citado de Tversky. Tomando en consideración como primera conclusión, se pudo constatar que mientras el docente sigue un programa utilizando una metodología igual para todos los niños, no todos avanzan al mismo ritmo. Es decir, los métodos de enseñanza deben estar adaptados a las exigencias y necesidades de cada participante. Es decir, esto es porque no todos se encuentran en el mismo nivel y para ello cada método utilizado debe estar al grado de instrucción del participante. Para esto es importante citar lo que dice Jolivet, 1995, que ella establece que es esencial que los docentes eviten la trampa del idioma, que utiliza la misma palabra, escritura, para designar los procesos que se desarrollan a un ritmo muy diferente, el escribir graficar y el escribir producir textos. No se puede limitar la producción escrita de los niños en los primeros años escolares al escrito que son capaces de graficar. Por el centrar la actividad escolar en el aprendizaje de destrezas motoras, se elimina la posibilidad de desarrollarse como productores de textos, dado que no se consideran las necesidades personales de escritura. Esto tiene que ver con la segunda conclusión citada, que pareciera que la enseñanza sistemática, tal cual existe actualmente, se dirige exclusivamente a aquellos niños que ya han recorrido un largo camino antes de entrar a la escuela. Es decir, seguimos con aquellos profesores que siguen tomando en consideración y enfocándose solo en aquellos niños que ya poseen un conocimiento, que ya tienen una preparación previa, descuidando a aquellos que realmente necesitan esa ayuda escolar porque están en etapa cero. Para ello es importante hacer la acotación que nosotros como docentes debemos considerar en el proceso de la enseñanza, en este caso la escritura, a todos los involucrados, sin obviar a aquellos quienes presenten dificultad. Debemos buscar la manera de nivelar a todos y que todos sean tratados por igual, ya que las estrategias de enseñanza deben estar adaptadas para todos. Continuando con lo que se citó de la autora anteriormente, es importante decir lo siguiente. En los primeros años escolares no se puede confundir la transcripción de letras, palabras y oraciones con la producción escrita, porque la composición de textos que responde a la intención de comunicar es la que permite desarrollar la capacidad de expresarse por escrito. Es decir, debemos dejar que los niños sean natural, que se expresen, porque mientras que sigamos con esos métodos conductistas, estamos cerrando al niño, centrándolo en un solo esquema de aprendizaje. Es
Por este sentido, o en este sentido, es importante subrayar que cuando el niño ingresa a la escuela, domina el lenguaje oral de la cotidianidad y algunas formas discursivas como la narración insertas en el marco conversacional. Es decir, el lenguaje que ellos manejan día a día. Este lenguaje es la base necesaria para que se produzca el aprendizaje de la escritura. Sin él sería imposible. Pero no es suficiente, debido a que el texto escrito no es una duplicidad del discurso oral. Como ya sabemos, desde el punto de vista lingüístico, el discurso oral y el escrito presentan grandes diferencias y de lo psicológico corresponden a funciones distintas con una forma de aprendizaje distinta. De modo tal que trabajar el lenguaje escrito no debe concebirse como una actividad aislada, que se propone en momentos dados sin que exista una intención de comunicar, sino que por el contrario debe trabajar con el lenguaje escrito. Es decir, que esto significa usarlo en situaciones de comunicación. Debemos tratar de motivar a nuestros niños a ello, a que hagan partícipes y sean protagonistas de estas situaciones. Y debemos tratar de utilizar textos completos y variados, como cuentos, notas, recetas, anuncios y otros que se usan el día a día, que estén familiarizados, que los niños estén familiarizados con estos tipos de textos, producidos por otros o por ellos mismos, ya que estos deben tener significado propio y sentido en relación con las tareas y las necesidades que se plantean en el ámbito escolar. Es decir, hacemos hincapié que los niños estén totalmente familiarizados. ¿Y por qué no? Dichos textos deben llevarse al aula, leerlos, observarlos, compararlos, analizarlos, bien sea de forma individual o de forma grupal, porque esto a la larga ayuda a que el estudiante vaya comprendiendo los diversos estados o las diversas estructuras que se deben tomar en consideración para el texto escrito. Ok, bueno, ya para concluir, lo que se reflejó fue un análisis, un resumen del trabajo de investigación de Teberovsky y otros, tomando en consideración la escritura en niños con ayuda escolar.